La Liga Argentina es una división rara, bastante pareja e impredecible. Y justamente por esa razón es mi favorita. El día de hoy vamos a repasar lo que pasó en los primeros partidos de la fecha 16. Así que prepárate algo para comer o dejátelo de fondo mientras haces las tareas del hogar o simplemente haces la tarea para la universidad y quédate a escuchar todo lo que pasaron en estos primeros 6 partidos dentro de esta fecha que traía cosas interesantes y inclusive nos escupió algunas mejores de las que nos imaginábamos. Sin más preámbulos, como todo buen anfitrión, les voy a ofrecer el menú del día con todos los partidos que vamos a repasar. Si tenés ganas de ver alguno antes que otro o simplemente querés ver uno y otro no, te recomiendo que te saltees a través de este menú que te estoy ofreciendo y poder ir al lugar donde quieras ir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos en el orden establecido y empezamos con el partido con más goles de la fecha y posiblemente uno de los más llamativos de toda esta liga 2024. Riestra contra Newell's. Hay que entender que es un partido con condimentos desde la previa bastante llamativos. Por ejemplo, que Riestra no había empatado ni perdido ningún partido de local. Y este justamente fue el primero. Esto ya habla de una condición difícil que tenía Newell's para conseguir su victoria. Pero al mismo tiempo tenía la chance de volver a ganar contra un rival que tiene un plantel inferior. Hay que tener en cuenta que Newell's arrancó mejor con un Banega bastante frío en los pases, en un buen sentido, ¿no? Frialdad mental y un Silvetti picante. Y con mucha facilidad se puso en ventaja con un error bastante grave de Arce en una pelota parada que le permitió ganar de cabeza dos veces a Newell's y poner la ventaja justamente con un gol del joven jugador Silvetti. A partir de ahí parecía que todo se derrumbaba para Riestra porque hubo un expulsado y después del expulsado otra jugada más donde Arce se equivocaba y terminaba provocando un penal a favor de Newell's, poniéndose 2-0, jugando mejor, teniendo la pelota, siendo un equipo dominante, bastante fluido y profundo. Para colmo, Riestra tenía un jugador menos y parecía que realmente, por una vez, iba a terminar perdiendo de local. Pero hubo algo que lo salvó y fue la buena utilización de un recurso como es el recurso más básico del fútbol prácticamente, que es el de los pelotazos. Pero guarda, por acá no hay improvisación, acá hay un equipo que sabe lo que hace dentro de un recurso que muchas veces es desprestigiado, pero hay que saber usarlo. Era muy simple. Un central, por ejemplo, Barrio Nuevo, tiraba un pelotazo tirado bien al área. Y ahí tenía que aparecer Herrera para pivotear y de ahí en más que se genere la jugada. El pivotaje podía ser hacia atrás, cosa de que llegue uno a cancha de frente y pueda hacer algo, o hacia adelante, que sea para que algún jugador pueda ganar la espalda de algún central, por ejemplo. Ese recurso tan básico ya antes de cualquier gol de Riestra había sido utilizado y Herrera no lo había podido aprovechar del todo con un remate que se le había ido un poco ancho. Pero después primero consiguió un penal a través de ese tipo de jugada y después de esa jugada hay otra más que la jugada comienza con un pelotazo largo del central, pivotea para atrás el delantero, la jugada sigue, se abre la cancha, llega un centro al área y finalmente marca Herrera en pocos minutos y a falta de nada para que termine el segundo tiempo el 2-2. Y ya con ese contexto era diferente, porque Riestra sabe jugar bien en el 0-0, en el partido empatado, porque se replega bien, porque tiene garra, porque tácticamente está bastante acostumbrado a eso. Pero con el resultado en contra era otra cosa, por eso Newell's estaba tan cómodo. El segundo tiempo justamente transcurrió con un Newell's con la posesión, teniendo más del 77% de la posesión, pero no se le daba. No se le daba porque, bueno, tenía un rival que se estaba defendiendo y como justamente estaba dedicado a defenderse y Arce empezó a atajar mejor, ya no era ese Riestra que te dejaba espacios y que te permitía jugar tan bien. Así todo, por impulso, por esa ventaja de que tenían numéricamente, se notaba que estaban mejor y merecían meter el gol. Y lo consiguieron a lo último de lo último. Pero, curiosamente, Riestra, en la última de la última, cuando faltaban segundos para que terminara, nuevamente con una jugada con pivotaje, en este caso del arquero, yendo en la última jugada del partido, Arce redimiendo todos sus errores, consigue con Banega un segundo cabezazo, nuevamente en la segunda pelota, siendo la clave para Riestra, para un 3-3 que fue terrible. Lo que quería destacar antes de pasar al siguiente partido es que Riestra tuvo el 89% de las entradas defensivas ganadas. El 89%. Una estadística que podría no ser tan buena de no ser porque Newell's tiene tan solo el 33% de las entradas defensivas ganadas. Y acá uno podría pensar, ok, Riestra tuvo muchas más ocasiones en las que tuvo que tener entradas defensivas. O sea,
eso hace que sea más difícil tener un porcentaje alto. Y Newell's al contrario, tuvo menos ocasiones en las que tuvo que tener acciones defensivas. Así todo el porcentaje fue mucho más bajo. Por tanto habla de una gran superioridad en Riestra y por eso pudo haber sobrevivido por mucho tiempo el 2-2. Y al mismo tiempo habla de Newell's, que claro, al tener tan bajo porcentaje de acciones defensivas positivas, termina siendo que lo poco que hace Riestra termina convirtiéndolo. El siguiente partido es el de Independiente Rivadavia contra Instituto. Un encuentro que por el empate que terminó siendo no lo benefició a ninguno de los dos. Y el tema es que ambos veían en este encuentro una posibilidad de sumar de a 3 puntos. Independiente tenía un rival que tenía un contexto bastante favorable para ganarle, porque estaba jugando de local en Mendoza, y además porque justamente Instituto se caracteriza por ser muy bueno contra rivales que van a dominarlo, que sean, digamos, más de posesión, aprovechando ahí los espacios, su verticalidad, su efectividad. Así suele jugar la Gloria. Pero Independiente juega igual. Entonces, a Independiente poder hacerle tragar su propia medicina Instituto podía hacer que los cordobeses estén más incómodos que nunca. Y de hecho, así terminó pasando. Entonces, era un resultado posible la victoria. De hecho, creo que la merecieron inclusive. Pero no la consiguieron y siguen en puestos de descenso. Y por otro lado, Instituto se enfrentaba contra un equipo justamente recién ascendido, sin un gran plantel, que si bien jugó de local, no deja de ser el que hoy está yéndose a la B. Tenés que ganarle. Por no poder sumar estos partidos, que son los más accesibles, ¿no? Central Córdoba, Barracas, Independiente Rivadavia, está alejando cada vez más de la punta. Y no solamente de ese objetivo soñado de salir campeón, sino también de lo que puede significar pelear, clasificar a una Copa Internacional, que todavía está en la pelea. Pero bueno, son resultados que te van dejando cada vez más afuera. El partido estuvo interesante, creo que ambos tuvieron sus oportunidades y pudieron aprovechar ser verticales, pero creo que estuvo muchísimo mejor Independiente Rivadavia en cuanto a peligrosidad, aprovechando principalmente un jugador como es Sebastián Villa, que obviamente a nadie nos cae bien, pero que de todas formas hay que decir que el tipo es muy bueno para este tipo de estrategias. De hecho, la combinación entre Sequeira y Villa fue letal. Sequeira tuvo 10 pases largos concretados, más todos los desmarques que ejecutaba Villa, generaron un montón de ocasiones de mano a mano, que bueno, tuvo que aparecer Roffo, que fue una de las figuras del partido, para salvar una y otra vez a Instituto. Y la Gloria no se quedó atrás, de hecho estadísticamente tuvieron ambos 15 tiros aproximadamente intentados en total. Pero ahora, si nos ponemos a analizar uno por uno la calidad en cuanto a peligrosidad de sus intentos, Independiente estuvo mucho más letal, principalmente porque ambos tuvieron muchos tiros desde afuera del área que no fueron tan peligrosos, pero específicamente de los, pongámosle, 15, 14 tiros que ejecutaron los cordobeses, 12 fueron desde afuera del área. Y la mayoría no fueron tan peligrosos. Pero no fue suficiente. Yo creo que igual el empate no es descabellado, pero yo diría que para Instituto, ni a nivel resultado, ni a nivel juego fue bueno. Porque ni siquiera pudieron ganar, e inclusive merecieron perder. O sea, nada positivo. En cambio, para Independiente al menos se ve que pudieron ser mejores. Es algo que a futuro te puede dar un poco de esperanza. Pero el resultado no apareció y en este caso el reloj está tocando todo el tiempo. Y bueno, claramente no es bueno no tener resultados. Continuamos con una de las jornadas más raras, que fue la de San Lorenzo contra Banfield, que se jugó en la primera tanda del sábado, donde con 2 goles de Iker Muniain, fichaje estrella desde el Athletic Club de Bilbao, consiguió una victoria 2-1 contra Banfield en un partido bastante entretenido y con muchas ocasiones de gol. Esto creo que sucedió más que nada porque ambos pudieron verticalizarse bastante bien. Por el lado de San Lorenzo, con jugadores como Bustos, por ejemplo, siendo bastante desequilibrante, pudiendo pivotear bien, teniendo buenas combinaciones. La hora de Muniain, siendo un buen llegador y también un buen distribuidor de transiciones. Y también de Cuello, por ejemplo, o de Ceruti. Muchas flechas que conducen bien, que llegan, que son buenas para jugar de esa forma. Muchas jugadas venían así, con un Banfield que no estaba bien parado o que se encontraba en retroceso. San Lorenzo la atacaba de esa forma. Y así pudo, por ejemplo, conseguir el segundo gol, que en un contexto donde ya estaba 1-1 el partido, y que San Lorenzo no es que estaba presionándolo y acorralando a Banfield. La jugada llega a una transición. Así se atacaban entre sí, el partido se generó de esa forma, ida y vuelta. Banfield no es que jugó mal, pero sí fue simplemente inferior dentro de un juego que estuvo dentro de la dinámica de palo, 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 palo. Entonces el que va a estar más fino, el que tenga mejores jugadores o que simplemente esos jugadores estén mejor en ese día, van a ser superiores. Pero no había una dinámica tan sólida, no tan constante por un lado como había por el otro. Claro, Banfield tuvo ocasiones también porque el partido lo obligó a tener ocasiones y porque San Lorenzo no es un equipo que cuando vaya ganando vaya a arriesgar demasiado. Entonces claro, si vas perdiendo casi siempre y vas a tener que estar obligado a atacar o a estar cerca, a intentar centros, a ir hasta el área rival casi todo el partido. Si Banfield empataba el partido no era algo descabellado, raro o imposible,
porque tampoco que San Lorenzo haya tenido tantas ocasiones de gol. Pero mis sensaciones fueron que estuvo mejor en lo global, en su manera de jugar, en desenvolverse de manera profunda, rápida, el Ciclón. Entonces, bueno, Banfield tenía más dificultades, no solamente por sus propias falencias, sino también por el posicionamiento que podía plantear San Lorenzo debido al resultado que tenía. Un equipo que salió de la mala racha fue Estudiantes, que ganó 1-0, así simple, corto, contra Defensa y Justicia. En un partido que fue mucho más entretenido y bien jugado de lo que yo esperaba y también de lo que el resultado puede inferir. Estuvo entretenido y creo que ambos, al menos en ataque, pudieron demostrar cosas no solamente profundas o peligrosas, sino también colectivas, que es algo muy importante. Estudiantes arrancó ganando desde el minuto 4 por una jugada que Carrillo arranca con una buena distribución tipo pivot y termina defendiéndola a él con el travesaño primero, ayudando a que la pelota entre de forma más épica. Pero a partir de ahí el pinche estuvo tremendo, con un juego fluido, ofensivo, y da la impresión de que tranquilamente lo pudo haber liquidado rápido, al menos por un tema anímico. Defensa y Justicia no se defendía bien, se veía desbordado, y con apariciones como la de Sosa, Ascasíbar por ejemplo, o Palacios también, tenía a Estudiantes una velocidad considerable, una conectividad clara. Había un equipo que estaba bien, o sea, se conectaba, se combinaba, no tenía un ataque improvisado de actitud nada más. Pero a su vez, Defensa, como Estudiantes no metía el segundo gol, empezaba a tener también sus conexiones, ¿no? Con Alanís, siendo un jugador desequilibrante, con Gutiérrez, con un buen distribuidor ahí, o con Molinas, rematando de larga distancia. Estudiantes incluso tuvo la posibilidad de meter el 2-0 con un gol de penal, penal clarísimo, clarísimo, en su mejor momento, y lo erró, en realidad lo tajó Bolonia, pero no lo pateó demasiado bien Carrillo tampoco, y a partir de ahí creo que incluso se acentuó más todavía la paridad del encuentro. El segundo tiempo también tuvo la misma dinámica, de hecho ambos tuvieron casi 20 tiros intentados, que siempre está bueno, no para medir que fueron buenísimos equipos, sino para entender que, pese a que Estudiantes, por ejemplo, ¿no? Fue ganando siempre, no tenía necesidad en sí mismo de meter otro gol más porque ya iba ganando, atacó bastante el resto del partido. Y Defensa y Justicia, si bien también atacó su rival, atacaron los dos un montón, intentaron bastante tiros, intentaron bastantes jugadas, estuvieron bastante presentes en el campo rival y al menos con remates, que es algo que no siempre pasa. Ya vamos a hablar de un partido después que vamos a ver que hay un equipo que casi siempre tiene la pelota pero que no remata. A la larga, si analizamos el partido como una globalidad, creo que es merecida la victoria del Pincha, porque logró sostenerse como un equipo ofensivo, no estuvo acorralado nunca, sufrió, pero hizo sufrir, y si analizamos en un global los goles que hubiesen merecido meter cada uno, creo que quizás sí, Defensa mereció meter algún gol, pero quizás Estudiantes mereció meter algún otro más. Por esa razón creo que en ese sentido el Pincha se manejó de buena manera y reitero, un equipo fluido, dinámico, me gustó. Si hablamos de un partido rarísimo, fue el de Huracán contra Godoy Cruz. El Globo está ilusionado con el torneo. Está lejos, obviamente, ahora más después de haber empatado 1-1 en Mendoza, pero no le estaba tanto antes del partido. Incluso si ganaba, se ponía a 3 puntos de Vélez. Y Vélez jugando en Rosario, podemos pensar que puede llegar a perder puntos. Por tanto, era una oportunidad contra un rival que es difícil, pero que tampoco pasa por un buen momento, para sumar a 3. Y jugaron bien, el primer tiempo fue increíble, se pusieron en ventaja rápido, con un gol en contra, pero más allá de eso, con un juego vertical, bastante peligroso y con un Eric Ramírez muy participativo, también con un Benítez muy desequilibrante por banda como lateral, realmente un equipo que en combinación lograba aprovechar de gran manera las debilidades defensivas de Godoy Cruz, que por lo general estaba mal parado, no tiraba bien la línea del offside o estaba muy abierta la defensa. Por ende, pases verticales en busca de un desmarque en diagonal lograban ser suficientes para generar manos a manos. Y bueno, incluso tuvo una jugada solo al Arcón a lo último del primer tiempo, donde era para el 2-0 y no lo pudo aprovechar. Huracán erró muchísimo, ocasiones con tiros de frente, con jugadas peligrosas, con poca defensa, con el equipo rival regalado. Y no lo liquidó, pero realmente da la sensación de que estaba tan bien Huracán y estaba tan mal Godoy Cruz, que no había tenido prácticamente ocasiones de gol en el primer tiempo, que bueno, no es que no importaba, obviamente podía importar, pero que podía mantenerse eso todo el partido, que no iba a terminar pagándolo. Pero sí, fue así, lo pagó. Porque en el segundo tiempo, Godoy Cruz metió un cambio, que fue el de Andino, que fue el que marcó el 1-1. Pero más allá de eso, que fue realmente importante. Por banda fue muy molesto, corriendo, presionando, desmarcándose. En el área también, con movimientos muy desequilibrantes e impredecibles. Físicamente luchando mucho y siendo así, incisivo, pesado para la defensa. Y en una de esas, en un Godoy Cruz que bueno,
no es que estaba jugando un gran fútbol, pero que empezó a empujar más, y un Huracán que dejó de tener esa intensidad el primer tiempo, le dio más oportunidades, le dio más oportunidades, y empezó a tener cada vez un dominio más claro el Tomba. Que no es que, como hizo Huracán, mereció meter muchos goles y al final cayó uno. Quizás mereció meter uno, pero cayó. Y así es simple. Y cuando cayó, Huracán no reaccionó tan bien. Creo que no reaccionó bien ni al primer momento en el que empezó a atacar Godoy Cruz, porque empezó a ser interesante y Huracán nunca reaccionó, nunca pudo retomar el dominio de la pelota, o retomar un dominio de un partido más lento, o liquidarlo de contra. Y después del empate tampoco pudo reaccionar bien, porque tuvo alguna oportunidad, tuvo alguna aproximación al final, pero no fue suficiente. Por ende, Godoy Cruz, con un partido interesante de Altamira, de Salomón Rodríguez y obviamente también de Andino, empata y creo que es un resultado que es positivo por cómo fue el primer tiempo. Hasta lo pueden haber ganado al final. Así que buena reacción del equipo del DRA, que siempre demuestra que no hay que confiarse nunca contra ellos. Y acá todos lo saben. Queda hablar del partido más penoso de todos, al menos para hinchas de Boca como yo, que fue la derrota en Córdoba contra el Pirata Cordobés del equipo de Martínez, que por cierto ya renunció a la banca técnica de Boca. Por tanto, bueno, ya se viene una nueva era en el equipo tejano, que en este momento pasa por un pésimo momento. Y fue un pésimo partido, de hecho. Belgrano de Córdoba entendió perfecto cómo jugarle un partido a Boca. Un Boca que tenía un equipo un tanto diferente a lo que suele hacerse. Me gustó, la verdad, cómo lo planteó Martínez. Yo personalmente creo que fue un interesante intento, con una defensa que para mí son los dos mejores que tenemos, con Figal y con Anselmino. Con un mediocampo con una combinación bastante válida con Belmonte y Delgado. Un jugador que puede ser posicional, que puede tener un poco más de lentitud, pero al mismo tiempo más frialdad para pasar como es Belmonte. Y un jugador que puede ser más explosivo, pero también con un posicionamiento como Delgado. Medina, Zenón y arriba los dos 9 de toda la vida. Me parecía interesante, me parecía potable para poder ganar un partido, como podía ser este. Pero la realidad es que no pasó por el planteamiento, pasó porque Boca no tuvo ideas. El primer tiempo no pateó directamente, no tuvo ni un intento de tiro, una cosa increíble. El segundo tiempo, bueno, Boca se ve que algo se charló en el banco y jugó mejor. Tuvo un segundo tiempo en el que salió más agresivo, más directo, más actitudinal, empezó a tener oportunidades de gol, a combinarse bien, a funcionar ese mecanismo que en el primer tiempo no había funcionado. Supongo que puede verse explicado de que muchos jugadores, algo que se dijo mucho durante todo el partido desde la transmisión, bueno, no están acostumbrados a jugar entre sí. Boca no viene con un rodaje de regularidad en su mismo equipo. Y bueno, un primer tiempo que no funciona puede traer muchos errores o muchas pequeñeces que el técnico corrija. Las corrigió, Boca empezó a jugar mejor, pero poco importó porque rápidamente Belgrano consiguió una jugada para un penal. Y a partir de que Belgrano consiguió ese penal y marcó la ventaja 1-0, Boca se derrumbó. Boca nunca fue el mismo equipo que fue en ese primer tramo. No tuvo quizás tan mala actitud, entre comillas, en sentido de poca ofensividad como había tenido el primer tiempo, pero sí tuvo mucha imprecisión y fue mucho más improvisado. De hecho, después de 1-0, Boca no hizo nada en cuanto a estar cerca del empate y ya rápidamente llegó el 2-0 merecidamente, porque Boca salía jugando de atrás y no salía bien, salía mal, la perdía rápido, el grano estaba atento, estaba el típico caso del equipo que huele sangre y te ataca porque sabe que estás decaído, pero aplicado a la perfección, ¿no? O sea, impecable en ese sentido. Belgrano entendió todo lo que tenía que hacer y bueno, Boca una pelota parada que la maneja muy mal y queda la pelota bollando por culpa de un mal despeje, termina quedándole a Ubita para que pongan 2-0, que fue liquidar el partido. Y quedaba un montón de tiempo, Boca lo puede haber empatado y dado vueltas si hubiese estado jugando bien. Pero bueno, y hubo cambios ahí un poco a la desesperada en cuanto a poner muchos jugadores en ataque y no sirvió, no sirvió. A ver, yo creo que Martínez no estuvo mal. Yo creo que se habla mucho de Martínez como un técnico, digámosle, bueno, ¿qué haces? Ponés a Sarachi o tenés cambios que no, parece ser que no tienen sentido. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que él hace cambios que son antiintuitivos para el pensamiento general. Pero justamente me parece que eso es lo bueno de Martínez. Me parece que si él hiciera lo más lógico para todos, no estaría demostrando ningún diferencial de él como un tipo que está capacitado. Después, si eso que intenta hacer de manera antiintuitiva funciona o no, no va a depender solamente de su idea, va a depender también de la ejecución y de cómo reacciona el rival. A mí me pareció interesante lo que hizo para poder empatar el partido. ¿Funcionó? No. El intento de meter muchos delanteros me parece que no fue una idea que él implemente como, bueno, yo quiero hacer esto porque es mi estilo de juego, sino más bien fue una idea en respuesta a una irresolución que tenía Boca en sí mismo para atacar. Boca no tenía un buen medio campo, estaba perdiendo demasiadas pelotas en zonas peligrosas
iba a terminar decayendo en jugar sí o sí a tirar centros. Bueno, en ese contexto ya negativo, en esa perspectiva ya con poca visibilidad, bueno, metamos otro 9 y jugamos de esta forma, ¿no? Fue como un parche para un momento en el que tampoco es que algo demasiado elaborado ni complejo iba a solucionar las cosas. Porque si ya de por sí no había fluidez, no es que un jugador extra te va a dar esa fluidez. O al menos no necesariamente va a pasar. Me parece que lo que hizo no estuvo mal, pero ya el contexto era tan negativo que Boca nunca pudo llegar, ni siquiera creo yo, a merecer un gol. Al menos desde mi punto de vista. Belgrano en ese sentido estuvo bien, muy bien el cambio, creo que fue de Moreno. O de... ¿Fue Moreno? ¿O estoy confundiendo de jugador? Pero bueno, me suena que puede haber sido Moreno. Perdón si me estoy equivocando. Pero bueno, entró un central que jugó impecable en Belgrano y merecía victoria del Pirata, la verdad. Yo no tengo nada que decir. Boca, más que nada el primer tiempo, creo que se condenó a sí mismo y el segundo tiempo pagó caro lo que no hizo en el primero. Y bueno, ¿tuvo mala suerte? Sí, tuvo mala suerte. Porque en el momento en el que estaba jugando mejor, llegó un gol sin contexto. Pero de todas formas, eso no niega que haya culpabilidad y que haya merecido perder porque jugó peor. Y tampoco se pudo recomponer ni al primer gol ni al segundo. Y al primero peor todavía. Así que bueno, este fue el resultado del último partido. Y el último partido que vamos a analizar justamente en este video. Díganme qué opinan de este arranque de jornada. Belgrano es una victoria importante, le sirve 2 victorias consecutivas contra rivales difíciles. Gran momento de Belgrano en ese sentido. Y bueno, veremos qué pasa en el resto de la fecha. Veremos si analizamos algún partido individualmente o a otros en grupito. Pero tenía ganas de hacer este video, así que díganme qué opinan y espero que les haya servido para estar bien al tanto de toda la Liga Argentina.